Hola, en el video de hoy veremos cómo hacer este bralette. Para realizarlo necesitamos tirante de brasier de 12 milímetros, del cual recortaremos dos tiras de 50 centímetros para el tirante y dos de 45 centímetros para el contorno. Fijamos con los alfileres las tiras del contorno a la argolla de 19 milímetros. Para cada tirante tomamos un extremo y lo pasamos por los ochos o correderas. Ya listos, pasamos a coser con una puntada recta cada uno de ellos. Para terminar el armado del tirante le colocaremos las argollas a cada uno y pasaremos el otro extremo por el 8 para así cerrar el tirante. Al tirante del contorno le colocaremos el gancho Z de un lado y del otro haremos un dobladillo de 2 centímetros aproximadamente. Ambos los fijaremos con los alfileres. Para formar las copas del bralette recortaremos dos tiras de 22 centímetros, dos de 25 y dos tiras de encaje de 20 centímetros. Este es de 6 centímetros de ancho. Colocamos las dos tiras de 22 centímetros al centro y las de 25 centímetros a los laterales. Las tiras las sobreponemos una sobre otra y las fijamos con el alfiler. Dejamos unos 3 centímetros para colocar la argolla del tirante. Las tiras las fijamos al encaje. Estas deben de estar centradas y a la misma distancia cada una. Cosemos con zigzag con un ancho de puntada de 5 y 3 de largo, haciendo los remates al inicio y al final de cada costura. Lo siguiente será fijar los tirantes y el contorno, que posteriormente coseremos con una puntada recta.
Recortamos todos los hilos sobrantes, redondeamos el corte del tirante y pasamos el encendedor por cada uno de ellos. La medida para ambas copas es del tirante lateral es de 14 centímetros, para el encaje es de 4 centímetros que se toma a partir del centro. Y para el tirante es de 6 centímetros. Cosemos nuevamente con zigzag el encaje. Para esto usaremos la puntada anterior. Y haciendo los remates al inicio y al final de cada costura. Para coser los tirantes ocupo una puntada recta, que paso por cada una de las orillas del tirante. Haciéndolo de esta manera se ve una costura bonita como se aprecia. Volvemos a quitar todos los sobrantes de hilo y encaje. Y ese es el resultado final. Queda muy hermoso nuestro braille. Lo podemos combinar con las demás prendas que hicimos en los videos anteriores. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.